Ya. Ok, bueno, comenzamos. Hoy, el día de hoy, ¿cierto? Toca la clase 3, que es, como dice el título ahí, la resurrección de Cristo. Un segundito que llegó el hermano Jorge y lo tengo que dirigir a una sala que se venga con nosotros. José, Andrés. Resurrección de Cristo, entonces. Vamos a leer lo que sale aquí en la primera diapositiva. Dice. La resurrección de Cristo es la afirmación fundamental del cristianismo. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, el nacimiento de Jesús habría pasado pronto al olvido. Este hecho histórico tiene una importancia tremenda porque como dice Pablo, si Jesús realmente no resucitó, hay un problema gigantesco. Porque la resurrección de Cristo era el punto culmine y final en el cual Jesús validaba la autoridad que él tenía de todo lo que hizo en su ministerio hacia atrás. Aquí abajo cita a Norman Anderson, que es un erudito cristiano contemporáneo y profesor de Derecho Oriental en la Universidad de Londres. Y él dijo, cierto, si es cierto, entonces es el hecho supremo de la historia, y no ajustar nuestra vida a sus implicaciones significa una pérdida irreparable. Si no es verdad, entonces el cristianismo es solo un fraude impuesto en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que de esto depende todo. Si Cristo resucitó, entonces es una obligación moral ajustar nuestra vida a Cristo. En cambio, si Cristo no resucitó, toda nuestra fe se cae a pedazos. Antes de seguir, vamos a hacer un breve repaso a lo que han sido la clase pasada, las dos clases. Vamos a hacer un repaso de las dos clases rápido. Ya, necesito que podamos participar un poquito. ¿Qué evangelio estamos ocupando y por qué? A ver, hermana Sandra. Marcos, Ya, ¿y por qué? por la visión que tenía Marcos, porque los evangelios es- son complementarios unos contra otros, pero teóricamente la visión que tiene es más amplia y entrega más datos. Ya, sí, sí, tiene que ver. Recuerden que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Y Marcos, en Marcos básicamente están los testimonios de Pedro. Que era Pedro el que le fue contando todo esto a Marcos y Marcos a su vez fue escribiéndolo. Es breve y conciso. Ya, otro punto que vimos era el significado de evangelio, que tiene que ver con una buena noticia acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya, a ver, prendan su micrófono. Tipos de autoridad que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Son varios. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, sobre Ya, la naturaleza, sobre los espíritus malignos, si no me equivoco, sí, ¿sí? Las Eh, personas. no sé si alguien más La quiere participar. enfermedad, ya, sí, Ya. Sobre enfermedad. las personas. Las claro, personas. nuestra Sobre las vida, personas. Falta sobre, dijeron sobre, para perdonar pecados. falta eso. Ah, Sí, eso. Y universal. recuerden que todas estas autoridades que él plasmaba en su ministerio Universal. eh, validaban el mensaje central. Y cada una, ¿cierto?, iba construyendo una sobre la otra para que los demás, ¿cierto?, tuviesen una imagen de quién era realmente Cristo. Vimos, ¿cierto?, que nadie perdonaba pecados sino Dios. Jesús lo sabía, por lo tanto, él perdonó pecados. Cómo podía controlar, ¿cierto?, la naturaleza, que es un atributo divino, el poder sobre la enfermedad, para sanar, ¿cierto? Luego vimos el pecado. El pecado es fundamental para entender el Evangelio porque si no entendemos lo que es el pecado, no vamos a entender por qué Cristo tuvo que venir a morir y lo que vamos a ver hoy, resucitar.
El pecado básicamente es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra o acción, es decir, de cualquier manera posible. Y uno de los ejemplos que se daba era cuando Jesús eleva la vara moral con respecto a, por ejemplo, al mandamiento de no codiciar lo que tiene el prójimo, y ponía el ejemplo de si tan solo en la mente ya ha codiciado a la mujer de su prójimo, ya es pecado. Entonces Jesús, ¿cierto?, eleva la vara y está diciendo que el pecado también se puede cometer de pensamiento. Mm. Y es una transgresión a la ley moral de Dios. Si Dios ha creado todo con un orden, por lo tanto, quien viola ese orden merece también un juicio. Ajá. Em, Ahora, con respecto a la muerte, voy a decir tal cual como sale aquí la pregunta. ¿Alguien podría explicarme el significado espiritual de la crucifixión, la sustitución y la reconciliación? Repito, ¿alguien podría explicar el significado espiritual de la crucifixión, la sustitución y la reconciliación? Que obviamente esos tres van de la mano. Que fue lo que vimos básicamente la clase anterior. O sea, es como el caso de la crucifixión, sería como cuando la palabra dice que o sea, que nuestros pecados son crucificados juntamente con Cristo. O sea, que en el sacrificio de Cristo se hace válido toda nuestra salvación, po, porque Dios nos mira a través de Cristo, a través de su sacrificio. Exacto. Los, Claro, y la sustitución, obviamente, él es el que se puso en nuestro lugar. claro, Y la reconciliación, porque a través de Cristo el Padre reconcilia el mundo. exacto, porque contra nosotros solo había un veredicto y era el de la muerte eterna. Y el Señor se puso en nuestro lugar. Ahí se mezclan conceptos como la sustitución o como la redención. Redimir a alguien cuando alguien paga un rescate. Esa persona no podía salir por sí misma, no podía librarse a sí misma, sino que tenía que venir otro y pagar un rescate. Ya, bueno, eso más o menos, eso ha sido lo que hemos visto, obviamente, y esto es fundamental en nuestra creencia, el saber quién es Jesús, como la clase uno afirmaba profundamente, mediante todos los tipos de autoridades que Jesús mostró, que Jesús realmente era Dios. Y de hecho esto podemos confirmarlo con una de las clases de los días jueves que han hecho con respecto a la unión hipostática, donde se declara que Cristo tenía una doble naturaleza en una persona, completamente hombre y completamente Dios, o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y eso obviamente nos lleva al tema de la muerte, un cordero perfecto, el cual, siendo ese cordero perfecto, podía eh, efectivamente ser el último y gran sacrificio que se necesitaba. Ya, seguimos entonces. Vamos a partir leyendo, así que voy a pedirles que estén atentos para voy a pedirles que lean desde aquí mismo, porque si se fijan está aquí. Ya, partamos con Melissa, si puedes leer Marcos 8:31, hermana Melissa, hermana Sandra, Marcos 9:9, hermano Alan o hermana Faria, Marcos 9:31. Y, mano Lucas, Marcos 10:32 al 34. ¿Y qué vamos a leer ahora? En ese orden que yo mencioné, veces en las que el Señor anticipó la resurrección. Así que, Melissa, por favor. Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. Hermana Sandra, Marcos 9:9. Eh, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Hermano Alan o hermana Faria, si pueden leer Marcos 9:31, por favor. Amén. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Amén. Y Marcos 10 del 31 al 34. Lucas. Sí, ya. Sí.
Ya, ¿toda la sección o solo ese versículo? Porque ese creo que es el 34, Sí, ¿no? es como un resumen. Si tienes la Biblia ahí, puedes leer los tres versículos. Ya. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán y le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Ya, entonces miren, aquí vemos cuatro ocasiones en las que Jesús anticipa, anticipa lo que va a suceder. Tanto con su muerte y su posterior resurrección. De hecho, hay otra instancia también, aparte de estas, en las que el Señor lo hace, en el que menciona, no lo menciona de manera explícita, sino que dice que el templo iba a ser derribado y iba a ser reconstruido en 3 días. Y en esa oportunidad los discípulos no entendieron. Pero el Señor les dijo. Y de hecho es en una oportunidad de estas, no estoy seguro si sale en Marcos o en otro evangelio, en la que Pedro reacciona, ¿cierto? De esa manera, en la que le dice a Jesús, no, que no pases por eso. Y recordemos ahí que Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos acá. Cuatro ocasiones en las que Jesús predijo, ¿cierto? La resurrección, la muerte y la resurrección. Ya, ahora entrando de lleno en el acontecimiento de la resurrección, vamos a leer, vamos a ocupar ahora el Evangelio de Juan. Vamos a ocupar el Evangelio de Juan. Denme un segundito que estoy buscando aquí una cosita. Busquen mientras Juan 20 del 10 al 29. Vamos a leer del 10 al 20 y después del 24 al 29. Yo voy a leer esto para que estén atentos. Amén. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Luego tenemos el 19 y el 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora nos vamos a saltar al versículo 24, Juan 20 del 24 hasta el 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, es impresionante leer este relato.
Como tenemos aquí, por ejemplo, ya en el momento de la resurrección, prácticamente nadie de los cercanos a Jesús, de los discípulos, tanto de los 12 apóstoles discípulos como demás discípulos que tenía, negaban que Jesús era Dios. Miremos al final del versículo 28 donde Tomás, después de ver a Cristo resucitado, le dice, Señor mío y Dios mío, a Jesús. Entonces aquí tenemos tres escenarios como salen aquí en la diapositiva. El descubrimiento, ¿cierto? Tenemos que a nivel histórico, las primeras personas en saber que la tumba estaba vacía y que Cristo había resucitado fueron mujeres. Aquí, ¿cierto? Hace el relato donde sale María Magdalena. Y esto es un punto muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Y es interesante que esté puesto en la Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mundo antiguo el valor testimonial de una mujer era prácticamente nulo. Si ocurría un evento grande, extraordinario, y eran mujeres las que lo habían visto, al momento de ellas ir a contar su testimonio, no sé, a una autoridad o a quien fueran a contarle, su testimonio no iba a valer. En ese tiempo pasaba eso. Así funcionaba. De hecho, en el análisis de los evangelios, esto se le llama testimonio vergonzoso, porque ellos, es decir, el autor del evangelio, en este caso Juan, podría perfectamente haber preferido omitir esta parte, porque en ese tiempo el poner que una mujer iba con la primera noticia de un suceso era no creíble. Entonces, se le dice evento vergonzoso, pero en el fondo refuerza que es verdad, porque ¿qué otro argumento hubiese tenido Juan, que sabía esto que yo les estoy contando, que igual puso eso? La única razón tiene que haber sido, y fue así, que el relato de María Magdalena era verdad, era verídico. Luego tenemos, cierto, a Tomás, eh, como relata, cierto, que él no estaba en la primera aparición cuando el Señor se les aparece, en este caso, a los 10 porque a esas alturas recuerden que Judas ya estaba muerto y aún no elegían a Matías, eso ocurre después en el libro de los Hechos. Por lo tanto, hasta ese momento habían 11 apóstoles. Por lo tanto, si Tomás no estaba, en la primera aparición de Jesús a sus apóstoles fueron a 10. Y luego Jesús, no perdiendo la oportunidad, obviamente, al final le dice, Tomás, tú viste y creíste. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y no sé si lo han no sé si lo han asimilado, pero nosotros estamos dentro de esa bienaventuranza, porque nosotros no le hemos visto y hemos creído. ¿Eso nos hace mejor que Tomás? No. Lo que nos hace, y aquí está explícito, es que tenemos una bendición o somos afortunados de una manera que Tomás no lo fue, o incluso que los demás discípulos no lo fueron, porque ellos vieron a Jesús. Aquí las bienaventuranzas, ¿cierto? Son oraciones, ¿cierto? Donde Jesús pone énfasis en un tipo de persona o en un tipo de persona que está viviendo algo. Y lo hace aquí, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y obviamente aquí se refiere a ver a Cristo en cuerpo físico, haber estado contemporáneo a él en el tiempo en el siglo I. Porque de manera figurativa o metafórica podemos claramente decir que claro que hemos visto a Cristo, lo vemos todos los días en nuestra vida. Pero para que se entienda lo que vamos. Ya, tenemos cierto testigos. María Magdalena, ¿cierto? Lo veíamos en en el versículo 18. Tenemos también a los discípulos reunidos, que es lo que les contaba yo en el versículo 19 y 20. ¿Por qué todo esto es importante de remarcar? Porque si se dijera que Jesús resucitó y el texto diga que no se le apareció a nadie, sería mucho menos creíble la historia. Por eso se remarca aquí, primero, ¿cierto? A María Magdalena,
los discípulos. Luego, en 8 días después, como dice el versículo, vea de nuevo a sus discípulos, pero esta vez ya estando Tomás. Luego tenemos junto al mar de Tiberias, que eso ya está en Juan 21:7. Busquen Juan 21:7 y yo lo voy a leer ahora, para que leamos, ¿cierto?, lo que pasó en el mar de Tiberias una vez que Cristo ya ha resucitado. Y es Juan 21 del 1 al 7. Voy a leerlo. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Existen por lo menos 10 referencias en los evangelios donde Jesús aparece después de la resurrección. Y luego, por ejemplo, la vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, en la diapositiva que viene, también hay una referencia al menos fuera de los evangelios. Además, en Hechos capítulo 1 versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, el escritor de Hechos, era prácticamente un historiador. Por lo tanto, él no pone, porque sí, en el tercer versículo del libro de Hechos esto, porque él quería partir de la base de que Cristo resucitó y se le apareció a mucha gente y menciona elementos de cómo se le apareció, con muchas pruebas indubitables, es decir, que no cabía duda que Jesús era el que había resucitado y no era un impostor, no era alguien que se parecía físicamente, durante 40 días. Por ejemplo, en el mismo relato en Juan 20 que leímos, tenemos una aparición de Jesús a los discípulos y 8 días después otra aparición. No tenemos, ¿cierto?, en el relato bíblico qué sucedió cada día de esos 40 días. Sería interesante saberlo. Pero seguramente sucedieron más cosas. Bueno, vamos ahora a 1 Corintios 15 del versículo 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Denme un segundito, estoy revisando los participantes. Ya. Em, Hermano de sangre y de fe, Micael, ¿puedes leerlo, por favor? Lo del 1 al 8. Ya. Dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ya, muchas gracias. Em, Aquí hay varias cosas que mencionar, pero la más importante, ¿cierto?, se encuentra en el versículo 5 y 6, que se apareció a Cefas y después a los 12 y después, deme un segundito, que el hermano Raúl no puede entrar. Hermano Raúl, a ver, ya sé qué voy a hacer. Ujú. Ya vamos a ver si entra. Versículo 5 y 6 entonces, aquí está diciendo, yo creo que esto es impresionante esto, porque un argumento en contra de la resurrección de Cristo es que dicen que hubo una alucinación colectiva, que mucha gente que era tan fervorosa seguidora de Cristo, que tuvieron una alucinación colectiva y todos alucinaron exactamente la misma cosa, de que Cristo había resucitado y todo lo que hizo. Pero ese argumento ya se cae por la borda por el hecho de lo que nos dice el versículo 6. Y no solamente este, yo creo que esta es la mayor muestra, 500 personas a la vez. Muchos de los cuales, cuando Pablo escribía la carta a los Corintios, decía que algunos vivían ya y otros ya habían muerto. Es decir, fíjense algo, que Pablo, al momento de escribirle esto a la carta de Corintios, muchos de esos 500 quizás también leyeron esta carta. Y si Pablo hubiese estado mintiendo, ellos mismos lo hubiesen desmentido. Esos mismos que él menciona que aún viven aún, lo hubiesen desmentido. Ahí entró el hermano Raúl. Hermano Raúl, ¿nos escucha o creo que todavía no activa su audio? Hermano Raúl, ¿me escucha? No, todavía no activa el No audio. se le ve el micrófono. No, porque todavía no activa el audio. Está en celular. Ahí le estoy escribiendo. Bueno, entonces recapitulando, tenemos todos estos testigos de la resurrección. Tenemos a los 500, tenemos a los discípulos, tenemos a las mujeres que seguían a Cristo también. Tenemos aparición en el mar de Tiberias, tenemos distintas apariciones, ¿cierto? A los discípulos, como insisto, a estos 500 personas, como se aprecia en la imagen. Ahí no hay 500, pero más o menos. Ya, vamos a ver, ¿cierto? Ahora el, la importancia que tiene la resurrección. Una vez que ya vimos, Jesús resucitó, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ya, vamos ahora a mirar otros versículos en otros libros, no solamente el Evangelio de Marcos, y vamos a ver qué nos dice. La importancia de la resurrección. Primer punto, confirma la divinidad de Cristo. Vamos al... Voy a dar versículos para que leamos. Mano Luca, Romanos 1 del 1 al 4. eh, Micael, Romanos 4:25. eh, Hermana Melissa, Romanos 6:23. Y el otro es bastante largo, ese lo voy a leer yo. Romanos 6:14 al 4 al 14. Lucas, a ti te dije el primero, ¿cierto? Sí, Romanos 1 del 1 al 4 acá.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Y antes de leer el siguiente, la resurrección de Cristo, como lo afirma aquí Pablo en la carta a los Romanos, declara que es Hijo de Dios. Y recordemos el título Hijo de Dios o también el título El Santo de Dios, que el Santo de Dios fue el título con el que el demonio dentro del hombre reconoció a Cristo. Tanto Hijo de Dios como Santo de Dios son términos exclusivos para Dios. Nadie más podía obtener esos títulos. Por lo tanto, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección. Romanos 4:25, ¿a quién le dije? A mí. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. El punto 2 nos habla, este versículo, que el acto, que es lo que se produce con la resurrección, es que asegura nuestra justificación, porque es el acto consumado ya, donde muere por nuestros pecados, pero después en la resurrección asegura nuestra justificación para cuando llegue ese día final, vamos a poder ser salvos por los méritos de Cristo. No se necesita más la expiación. El pecado es tratado completamente y la ira de Dios ha sido satisfecha en su plenitud. Por lo tanto, para los que creen en Cristo, no hay ira. ¿Para quién es la ira? Para los hijos de desobediencia, o en este caso a nivel práctico para los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador y por lo tanto no han sido lavados sus pecados. El Padre nos mira a nosotros a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Punto 3. No lo vamos a leer, pero esa es la cita, Romanos 6 del 4 al 14. Dice, otro elemento muy importante de la resurrección es que garantiza la victoria sobre el pecado. Parafraseando una pequeña parte de esos versículos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y esto tiene relación con Corintios cuando habla de 2 Corintios 5:17, si no me equivoco, de que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Porque nuestro viejo hombre, el viejo ser humano, la vieja naturaleza fue crucificada con él. Y lo que resucita, ¿cierto? Va a ser lo puro. En el futuro, ¿cierto? Esa resurrección que esperamos va a haber un cuerpo glorificado, sin pecado, sin pecado alguno, un cuerpo perfecto. Tenemos, y ligado a esto, el cuarto punto, Romanos 6:23, ¿a quién se lo pedí? A mí. Por favor, si puedes leer. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí está claro. La vida eterna la conseguimos en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Nuevamente lo que estamos hablando. Su muerte y su resurrección. Si Cristo no resucita, van a nuestra fe y por lo tanto tampoco tenemos vida eterna. Por lo tanto, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos una promesa, que es la vida eterna. Y esa es una de nuestras más grandes esperanzas. Implicaciones para nuestra vida. A ver, aquí se pone interesante. Veamos Juan 5:28, hermana Sandra. Hechos 10:42, hermano Raúl. Si puede buscar Hechos 10:42.
después de leer de la hermana Sandra. Luego tenemos Marcos 16:16, hermano Alan o hermana Faria. Y nuevamente, y el último lo leo yo. Entonces, en ese orden, hermana Sandra, después hermano Raúl y después hermano Alan o hermana Faria. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es eh, impresionante pensarlo. No, no tenemos que indagar en aquello que no nos es permitido. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Podríamos pensar, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Cómo los que están en los sepulcros oirán su voz si ya no tendrán tímpano, van a estar todos, ¿cierto? Va a estar solo el saco de huesos. Pero así será. Esto indica, ¿cierto?, que todos seremos resucitados. Todos seremos resucitados. Y esto es una buena noticia para algunos y una mala noticia para otros. ¿El qué? El que todos sean resucitados. Antes de seguir avanzando, ¿alguien sabe por qué? ¿Por qué es una buena noticia para algunos y una mala noticia para otros? Lucas. No sé, porque no todos morimos en Cristo, supongo, algo así cercano. Algunos resucitan para vida eterna y otros no. Entonces, Sí, otros resucitan para condenación. eso es básicamente. Todos vamos a ser resucitados, pero no todos para vida eterna. Em, Hechos 10:42, hermano Raúl, le pedí, ¿cierto? Tiene que desmutearse, no lo escuchamos. Ahí Ahora debería. sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amén. Aquí, ¿cierto? Ahí, si no me equivoco, está hablando Pedro, en el que dice que Dios les mandó a decirle al mundo, parte de la predicación de ellos hacia los demás era decirles que Cristo iba a juzgar al mundo. Juez de vivos y muertos, haciendo referencia, porque siempre cuando se habla ¿cómo se llama? Del día del día final o del día de la ira final, ¿cierto? Asumiendo la venida de Cristo, se asume que va a haber una generación que va a estar viva en ese momento, obviamente. Entonces, por eso siempre se menciona de vivos y muertos. O Pablo cuando dice los que hayamos quedado. De hecho, es interesante eso porque cuando Pablo dice los que hayamos quedado, él piensa que Jesús va a venir en su generación, si por algo lo dice. Él tenía esa esperanza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todos vamos a ser juzgados por Jesús. ¿Esto en qué? ¿Cierto? En lo que conocemos como el juicio final. Eh, y Marcos 16:16, hermano Alan o hermana Faria, si lo puede leer, por favor. Amén. Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Esto puede sonar muy fuerte, ¿cierto? Para muchos, pero retrotrayéndonos un poquito hacia atrás, cuando entendemos lo que es el pecado y cuando entendemos que un atributo de Dios es que Él es justo, es inevitable que esto pueda suceder. Esto debe suceder. Habrán algunos que crean, habrán algunos que no crean. Los que crean serán salvados eternamente y los que no crean serán condenados eternamente.
Humanamente eso nos puede parecer duro, pero es justo, es lo justo. Pero en la predicación, ¿cierto? Centramos el regalo que tenemos de parte de Dios. Por lo tanto, efectivamente, alguien que no cree va a ser condenado eternamente, pero es un regalo. Es gratis, básicamente, irse al cielo. No tengo que pagar nada, no tengo que hacer nada. Y el último punto habla de la consecuencia del que creyere y el que no creyere, que habla obviamente de que después entra a un estado eterno, en el cual, como dice él, la división es para siempre, e irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Nosotros somos los justos, no por nuestros méritos, sino por lo que decíamos delante, la resurrección asegura nuestra justificación, y por eso nos podemos llamar justos. Ya, otros versículos más, así que nuevamente, Micael, Hechos 24:14-15, Melissa, Marcos 16:19, hermana Sandra, Romanos 2:6 y Lucas, Hebreos 9:27. Por favor, en ese orden. ¿Leo nomás? Sí, Ya. Hechos 24, 14, 15 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. amén. Ahí habla de la esperanza, ¿cierto? La esperanza que tienen. Si no me equivoco, en el versículo 14 lo estaba contrastando con aquellos que creían ideas erradas, ¿cierto, amiga? Perdón, ¿qué? Que me cortó. Que el versículo 14 contrastaba esta esperanza con aquellos que creían erradamente, o eran Claro, habla de herejía. porque ahí podemos ver el concepto de esperanza. Esperanza es esperar en algo, ¿cierto? Esperar en algo en lo que uno tiene la certeza de que es cierto. Pero como en la vida el pasto no puede ser verde, rojo, azul y amarillo al mismo tiempo, habrá gente que tenga esperanzas falsas. Habrá gente que ponga su fe o su vista en cosas que no son Dios, que no son verdad, que no llenan, que no llevan a la plenitud, sino que son pasajeras. Pero esa es nuestra esperanza. Va a haber una resurrección universal, como decíamos recién también, así de justos como de injustos, es decir, en algún momento todos van a resucitar. Marcos 16:19, ¿a quién le dije? Amén. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. El lugar de la diestra, siempre se habla de la diestra, es un lugar de autoridad, de poder y de marca, obviamente, en toda la Biblia, como Cristo, ¿cierto? Y leemos recién, Cristo será nuestro juez. En Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. aquí hay algo muy interesante. Como dice ahí, el juicio final, ¿qué se va a juzgar? Efectivamente, las obras. ¿Y qué son las obras? Es la manera, ¿cierto?, en que el ser humano se comportó, se condujo, desde pensamiento, como decía ahí, si el pecado se puede hacer en acción, palabra o pensamiento, entonces las obras se miden en base a esos tres parámetros también. Acción, palabra y pensamiento. A los ya salvados, es decir, pero aquí hay una diferencia. Ese juicio
ya el veredicto ya está dado, porque se juzga a los ya salvados para dar galardón y a los ya condenados para dar castigo. Me puse a investigar un poquito sobre ese tema para buscar versículos eh, con respecto a esto, con respecto al tema de los galardones y con respecto al tema de los distintos castigos. Denme un segundito que por acá los tengo. A ver. Y acá están. Versículos por los cuales sabemos que habrán galardones en el cielo. Y obviamente es el sentido que tiene que se nos juzguen nuestras obras en el juicio final. Tenemos 1 Corintios 3 12 al 15. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de Cristo. Él es nuestra base, Él es la base para que podamos sobreedificar. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, todos somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero efectivamente no todos van a recibir el mismo galardón. Por algo se va a juzgar, insisto, se va a juzgar por las obras. Otro versículo tenemos 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El punto aquí es que con qué obras van a llegar los santos, los salvados a ese juicio. Solo con obras buenas. ¿Por qué? Porque todas las obras malas o todo lo que constituye pecado fue perdonado y borrado. ¿Dónde? En la cruz. Es por eso que a los que ya son salvados solo se les va a juzgar o solo se les va a poner en balanza, por decirlo así, las obras buenas, que son precisamente las santificadas por Cristo. Y no hay obras malas porque fueron perdonadas y borradas. Mateo 6 del 19 al 20 nos da otra idea de eso, cuando nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Entonces, Jesús dijo eso en balde. ¿De qué manera no hacemos tesoro en el cielo? Mientras más yo viva para el Señor y le obedezca, eso no me hace más salvo. No, absolutamente no. Cristo tiene todos los méritos de mi salvación y la de todos los salvos. Pero entonces, ¿qué significa hacerme tesoros en el cielo? Una vez habiendo recibido esa salvación, que es un regalo de Cristo, yo puedo hacerme tesoros en el cielo mediante, cierto, lo que puede hacer aquí la obediencia de corazón a Cristo, insisto, en esos tres parámetros que veíamos, de acción, de palabra y de pensamiento. Dios toma cada cosa en cuenta. De esa manera no hacemos tesoro en el cielo. No sabemos exactamente de qué tipo va a ser el galardón, en cómo va a consistir, qué diferencia se va a demarcar. Eso no nos debe interesar. Pero aquí es una clara distinción. No os hagáis tesoros en la tierra. Porque dice, porque las cosas se acaban, porque la polilla y el orín corrompen, porque hay corrupción en este mundo. No vale la pena juntar tesoros donde hay corrupción. Vale la pena juntar tesoros donde no hay corrupción, donde todo es perfecto en el cielo. En Lucas 19 17 al 19 en la parábola de las minas o de los talentos, dice, buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Eso es lo que dice. La fidelidad terrenal al Señor implicará una recompensa futura en el reino eterno. Y por otro lado, entonces, como decimos, vimos versículos que hablan de los galardones. Ahora vamos a ver versículos con respecto al castigo y a los distintos castigos. Por ejemplo, tenemos en... Bueno, la Biblia enseña que el castigo eterno no es igual para todos, sino obviamente proporcional a las obras. Es decir, los no salvados ya llegaron con ese veredicto a ese juicio final, pero se les va a juzgar por sus obras. Y nuevamente nos preguntamos, hacemos la misma pregunta, pero al revés. ¿Para qué se les va a juzgar por sus obras si ya están condenados?
Entonces eso nos aclara, dice, se va a, va a haber, van a haber distinciones. De hecho, podríamos pensar, el pecado es pecado. Yo podría, por ejemplo, podría pecar el pecado más pequeñito de todo el mundo, pero sin Cristo me voy al infierno. Y podría también haber sido el mayor pecador de toda la historia de la humanidad con millones y millones y millones de pecados, por decirlo así, y también me voy al infierno. Pero en cuanto al castigo, ¿tendrá el mismo castigo, por decirlo así, de alguna manera, para que se entienda un ejemplo? Una persona común y corriente que simplemente no creyó en Cristo y por lo tanto no fue salvo, o no sé, Hitler, Mao Zedong, que mató a 70 millones de personas el siglo pasado. Ahí está la pregunta. Lucas 12, el 47 al 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó será azotado mucho, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Aquí habla de la condenación, por ejemplo, que tendrán los que conocieron el Evangelio y lo rechazaron. En Mateo 11, del 21 al 24, le habla a una ciudad, a Corazín, y le dice, ay de ti, los ay del Señor no son cualquier cosa, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, se habrían arrepentido. Por tanto, yo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. En Tiro y Sidón, ojo que en esta otra versión se está refiriendo a Sodoma y Gomorra. En Romanos 2 5 y 6 dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Aquí Pablo, cierto, estaba, si no me equivoco, estaba eh, corrigiendo a alguien que estaba atentando contra el Evangelio. Es decir, estás guardando ira para el día de la ira. Y finalmente, en Apocalipsis 20 12 y 13 se nos dice, los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces eso tenemos con respecto al tema del que se van a juzgar las obras en el juicio final, pero el veredicto ya está dado. Hebreos 9:27, se lo dije a Lucas, ¿cierto? Sí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay segunda oportunidad. Es esta vida terrenal y la muerte. Y hay dos caminos, con Cristo o sin Cristo. Otra de las implicaciones importantísimas de la resurrección de Cristo es la victoria que nosotros podemos tener. La victoria de Cristo también es nuestra victoria. Si Él venció la muerte, gracias a Él, nosotros también venceremos la muerte. A veces, hoy día estaba meditando en eso y, y como que mi mente como que se aclaraba, decía, la muerte, la paga del pecado es la muerte. Recordemos por qué la muerte tiene un valor tan grande y negativo a tal punto de que Dios en su creación primaria, por decirlo así, antes de Adán y Eva, Él había creado todo, todo, todo. Y la muerte no existía. La muerte no existía. Por lo tanto, se nos dice, podríamos, insisto, podríamos pensar humanamente, hoy qué fuerte el castigo, ¿por qué tiene que ser infinito? Si yo peco a un ser infinito, la condena tiene que ser infinita. Eh, tenemos aquí cuatro puntos nuevamente. Yo voy a leerlo ahora para ir a avanzar un poquito más rápido. Tenemos cierto sacrificio perfecto. Aquí los versículos están acortados por si acaso, pero son una síntesis de la cita. Romanos 6:10 nos dice, al pecado murió una vez por todas. Es decir, no se necesita más sacrificio. Fue el último y gran sacrificio. ¿Y por qué? Por lo que yo le decía antes, porque Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Fue un cordero perfecto, absolutamente perfecto.
Luego, ¿cierto? Tenemos al lado de la derecha, resurrección victoriosa. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque ya venció la muerte. Es imposible que Cristo muera de nuevo, o que alguien que resucite por medio de Cristo muera de nuevo, porque Él ya venció la muerte. Tenemos, ¿cierto? En Marcos 8:38 ahora, un retorno, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí está plasmada la victoria, ¿cierto? Porque esperamos ese día, ¿cierto? Esperamos ese día en que el Señor venga y nos venga a buscar, nuestros cuerpos sean glorificados y podamos ir eternamente con Él. Y en Marcos 16:19 tenemos exaltación divina, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Como sale abajo, entonces, la resurrección tiene una importancia tremenda. Tenemos cuatro pasos o cuatro etapas en todo lo que hemos aprendido. Seremos resucitados, seremos juzgados por Jesús, seremos separados con los injustos o de los injustos y que la división es eterna. Y por último, y para terminar, tenemos em, tres pilares de la fe cristiana. Esto es un resumen un poco de la primera clase, de la segunda clase y lo que estamos viendo ahora. Y es lo central. Esto que estamos viendo es lo central de la fe cristiana. En esto se basa la predicación. Una persona para ser salva necesita esto. Tenemos el ejemplo del ladrón de la cruz. Él admitió que Jesús era Dios, que Jesús era Señor. Claramente después si hay una persona que se convierte y tiene la oportunidad de seguir aprendiendo, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, que esa persona le siga conociendo. Por lo tanto, no se puede convertir en una excusa para decir, ah, ya esto como son los tres pilares de la fe cristiana, es suficiente para mí y no necesito nada más. Eso sería pecar contra el Señor. Y tener esa actitud pondría en duda realmente si es un creyente verdadero. Número uno, entonces Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Eso dice Romanos 1:4. Jesús murió por nuestros pecados, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Se produce la sustitución. Se produce, ¿cierto?, el traspaso de pecados. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es lo tremendo, porque Dios, un Dios atemporal, se inserta en el tiempo para morir por los pecados de toda la historia de la humanidad, incluso por lo que aún no sucede, por lo que nosotros vemos que aún no sucede, porque para nosotros, cierto, el tiempo es lineal, pero Dios está fuera del tiempo. Dios vive en un eterno presente, como dicen algunos. Dios puede acceder a cada instante del tiempo, a todos los instantes del tiempo, al mismo tiempo. El Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Y número tres, Jesús resucitó victorioso y resucitado para nuestra justificación, como lo hemos visto. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe. Sin ella, como dijo Pablo, vuestra fe es vana. Es decir, el pilar uno y el pilar 2 no son nada sin el pilar 3. Porque pensemos, de hecho, el que no haya sucedido la resurrección hubiese hecho la muerte de Cristo vana y hubiese hecho a Cristo un mentiroso. Habría pecado en él y por lo tanto ya no sería Dios, porque Dios no miente. Por lo tanto, la resurrección es un hecho fundamental. Em, Creo que se los he comentado otras veces. Hay un libro
que es la película que vimos. ¿Cuándo vimos la película del caso de Cristo? En verano, parece, en Betania. Pero hay un libro también que precisamente se llama El caso de Cristo y hablan de la historicidad de Jesús, de la confiabilidad de los relatos, toman en cuenta todo esto que estamos viendo, de cuando hablan de la resurrección, que los escritores ponen específicamente, Jesús se le apareció a esta persona, se le apareció a este otro, con pruebas indubitables, por aquí y por allá, a más de 500 personas. Es decir, Jesús quería dejar en claro, quería dejar marcado en la historia lo que sucedió. ¿Y qué tan marcado está que prácticamente 2000 años después seguimos hablando de él y millones de personas siguen hablando de él? Con ella, es decir, con la resurrección, tenemos la seguridad del perdón de pecados y la promesa de vida eterna. Nuestra actitud hacia Jesús en esta vida determinará la actitud de Dios hacia nosotros en la eternidad. Cuando hay un versículo que dice que si nos avergonzáramos de el Señor acá, Él se avergonzará de nosotros allá. Em, pero recordemos esto es lo esencial. El Señor se encarnó por nosotros. Se encarnó, ¿cierto?, en ese milagro de nacimiento que ocurrió. Vivió como un ser humano, como completamente hombre, pero era completamente Dios. Hoy leí un versículo eh, que lo he leído un montón de veces, pero recordaba cuando Jesús nace y dicen, vayan a adorar al que ha nacido. Es decir, ese bebé en que estaba en el pesebre, que era pequeño, que debía ser cargado, que debía ser amamantado, era Dios. No se puede adorar algo que no sea Dios. De hecho, eso dentro del contexto judío era una tremenda falta, era idolatría. Y eso se pagaba con muerte. Por lo tanto, el Señor Jesús, cierto, se encarnó por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó para validar absolutamente todo su ministerio, para darnos certeza, darnos seguridad de salvación, de que somos justificados, que somos santos, de que estamos en el proceso también de santificación y la esperanza eterna de que un día Él vendrá y seremos resucitados en caso de que hayamos muerto. O podríamos tomar las palabras de Pablo para nosotros y los que hayamos quedado, los que aún sigamos vivos, veamos venir al Señor en las nubes. Vemos las señales hoy y el mundo está muy alterado. Guerras, rumores de guerras, el amor se ha enfriado, lo bueno es malo, lo malo es bueno. No sabemos el día, no sabemos la hora. Debemos estar preparados, debemos estar atentos, debemos velar, debemos orar, pero seguramente lo haremos si tenemos esta esperanza, si tenemos esto claro, lo que hemos estudiado hoy, y esto lo sabemos, pero es importantísimo remarcarlo y no olvidar jamás estas bases, porque es la base de lo que nosotros creemos. Es la base, ¿cierto?, de la persona de Jesucristo, de Dios. Así que eso, querido hermano, eso ha sido esta clase. Voy a dejar de grabar.